ve gente que también uno ve por acá, muy agradable. Por acá, compartir con ustedes. Mi nombre es el Dr. Rolando Mora, soy oftalmólogo, trabajo en el servicio de oftalmología del Hospital Blanco Cervantes. Tengo una subespecialidad en córnea y enfermedades externas. Vamos a hablar de un tema que hoy en día ha agarrado mucho auge y es el ojo seco. Antes se simplificaba mucho el ojo seco porque se entendía nada más falta lágrima al ojo y hay que lubricar el ojo. Sin embargo, los estudios y la experiencia nos ha llevado a, a encontrar que esto es un síndrome muy complejo y requiere de una serie de análisis y manejos, y ahora cada vez hay más personas en el mundo sufriendo de este síndrome. Se habla solo que en los Estados Unidos más de 40 millones de personas están sufriendo algún tipo de patología, un tipo de sintomatología o un tipo de ojo seco. Entonces estamos ante una verdadera epidemia, por decirlo así, y cada vez se va a aumentar más. Conforme avanzamos en la charla vamos a ir tratando, explicando todas estas aristas y por qué este tema ha agarrado tanto auge en los últimos años. Para empezar, tenemos que analizar un poquito lo que es la superficie ocular, que básicamente está integrada, aquí me faltó unos datos, básicamente por lo que es los párpados, la conjuntiva, ¿sí? Y obviamente el mecanismo fisiológico normal de parpadeo, ¿sí? Y obviamente todas las glándulas que nos van a producir las lágrimas. Hay tres tipos de glándulas, unas producen aceite, unas producen agua y otras producen moco. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el limbo, la conjuntiva y los párpados. Y la integración de este equilibrio es lo que nos va a hacer que tengamos un ojo con una superficie adecuada para poder tener la sensación de estrés normal que debemos tener y no tener ningún tipo de patología o sintomatología. Como les explicaba, tenemos factores composicionales, los lípidos producidos por las glándulas del meiomio, la capa acuosa producida por las glándulas lacrimales y la capa mucinosa que va a ser producida por células epiteliales de la superficie de la conjuntiva. Los factores hidrodinámicos van a depender básicamente del parpadeo y del cierre palpebral, porque esto ahora pasa mucho, más los chicos jóvenes, y a nosotros nos pasa cuando nos ponemos en el dispositivo electrónico o en el computador o el celular, no parpadeamos, estamos prácticamente concentrados y no estamos parpadeando. Eso está aumentando la tasa de evaporación, facilita la evaporación de lágrima, entonces el ojo empieza y la superficie empieza a resecarse. Hay una capa que tiene mucho auge hoy en día, que es la película lacrimal. Hay que analizarla, porque esta capa que esté sana nos va a dar prácticamente una muy buena calidad visual, porque necesitamos que esta película lacrimal esté distribuida homogéneamente en la superficie. Si no lo está, va a tener un problema de calidad visual. Básicamente tiene una medida de 40 micras, es la primera superficie refractiva, como le decía. A veces hay personas que se hacen lentes o se operan de cirugías refractivas o se ponen lentes intraoculares y definitivamente no logran una buena agudeza visual. Hay que ir a analizar lo más superficial que hay, que es la capa de película lacrimal. Si esta capa no está en un equilibrio constante, no se va a tener una buena calidad visual. Va a estar compuesta por una capa lipídica que es producida por las glándulas de meiomio, y básicamente la función de la capa lipídica es evitar que se evapore la lágrima y mejorar la estabilidad. La capa acuosa, si es producida ya por la glándula lacrimal común y corriente, ¿verdad?, la que todos conocemos, y algunas glándulas accesorias que tienen el nombre de Krauss. Básicamente su función es transportar todos los nutrientes. Y la última capa, la capa mucinosa, producida por las células globo del epitelio de la superficie ocular, es hidrofílico y básicamente ayuda a que la capa acuosa se distribuya adecuadamente entre la superficie epitelial de la córnea. ¿Cuáles son las características de esta lágrima?
de esta película lacrimal tiene un pH de 7.2, generalmente anda en una osmolaridad de 302 milimoles por litro, con un volumen alrededor de 7 microlitros y una tasa de producción de 1.2 microlitros por minuto. Su índice refractivo es alrededor de 1.33. ¿Por qué es esto? Porque ahora tenemos equipos que nos logran medir esto y así podemos incluso ya ayudarnos en el diagnóstico. Entonces cada vez es más importante conocer esta calidad y esta superficie ocular. Ahora sí, el ojo seco. Lo anterior fue una pequeña introducción porque teníamos que conocer todo esto para podernos introducir ya ahora al tema y ir poco a poco complicándonos, porque esto se va a ir complicando. Igual, tengan la confianza, si tienen alguna duda o voy muy rápido o digo algo que no quedó muy claro, detenernos, y la idea es que este tema quede completamente claro. Para nosotros los oftalmólogos es prácticamente la consulta de todos los días, pero no solo nosotros los oftalmólogos, absolutamente todos los profesionales de salud visual, llámense optómetras, médicos generales, internistas. Esta es una consulta que prácticamente todos, incluso en nuestros familiares, tenemos un paciente o varios pacientes que tienen algún tipo de sintomatología de ojo seco. Entonces es un tema que tenemos que estar empapados del asunto. Se habla que es más o menos entre los 30 y 60 años hay un 10% de personas que lo padecen, mayores de 65 años un 15%, y prácticamente no hay diferencial en si es hombre o mujer, si es, o la etnia que se retenga. Y otro tema que también se está introduciendo entre los pacientes de ojo seco hoy en día son los problemas psicológicos, porque se ha visto una asociación muy importante de pacientes que tienen trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, o pacientes de esas personalidades de tipo A, ¿verdad? Esas inquietas que todos lo estudiamos en la universidad. No se sabe muy bien si es per se estas síndromes de ansiedad o por los tratamientos que también ellos usan, ¿verdad? Entonces puede estar asociado porque también los medicamentos que usan nos pueden ayudar a disminuir la calidad del lágrima. Entonces, esto es una enfermedad multifactorial, no es solo que falta lágrima al ojo, y básicamente se caracteriza por la pérdida de la homeostasis en la película lacrimal. ¿Okay? Se perdió el equilibrio. Hubo una reunión muy importante, y a lo largo, como todo, siempre hay reuniones de expertos a nivel mundial y hacen reuniones y hacen consensos. El último fue en el 2017, donde se reunieron y hicieron una reclasificación de la enfermedad y una nueva definición, donde va a integrar diferentes cosas. ¿De qué se caracteriza el ojo seco? Bueno, básicamente porque hay una hiperosmolaridad, o sea, aumenta los solutos porque se nos baja el contenido de agua, ¿verdad? Se sobreentiende. Y hay una inestabilidad en la película lacrimal, ¿sí? Que nos va a llevar a una inflamación y daño de la superficie ocular y nos va a llevar a una alteración neurosensorial. Vean lo complejo. Entonces ya no solo estamos abarcando que falta lágrima del ojo, sino que vamos a agregar componentes inflamatorios y aparte el paciente va a tener dolor, o sea, se va a activar el mecanismo de dolor. Es ese paciente que dice, me duele los ojos. Nosotros hemos tenido pacientes que a veces ni pueden ni abrir los ojos del dolor y ya tienen un dolor neurológico, neurosensorial, que hay que trabajarlo incluso con medicamentos para manejo de dolor. Entonces, se caracteriza básicamente por tener un disconfort, alteración visual y una inestabilidad en la película lacrimal. ¿Vamos bien? Ok. ¿Se acuerdan la unidad funcional que vimos anteriormente? Bueno, ese equilibrio se nos va a representar una alteración en esa unidad funcional lacrimal, donde todos estos factores, estructuras de las glándulas lacrimales, la superficie ocular, los párpados y los nervios sensoriales y motores, que recordemos que esa zona es muy inervada, también van a tener un rol preponderante en la sintomatología de estos pacientes. Pues aquí está, a mí me encantan los esquemas, pero este está complejo. Me acuerdo de la clase de fisiología, el doctor Latenhauser. Básicamente, este es un mecanismo patológico que se está proponiendo
para explicar en pocos, en un esquema pues, sencillo, comillas, de lo que juega el síndrome del ojo seco. Vamos a tratar de entenderlo y desglosarlo poco a poco. Todo va a partir acá en la hiperosmolaridad, ¿sí? Esta hiperosmolaridad se va a depender por dos cosas. Va a haber porque hay una alta tasa de evaporación, ¿sí? O porque hay una disminución en el flujo de lágrima. Eso se entiende, ¿sí? ¿Qué nos va a generar la alta tasa de evaporación? Bueno, ciertas enfermedades que nos van a alterar la capa lipídica o afectan las glándulas de mecomio, que son las que están produciendo el aceite todo que nos va a generar estabilidad en el lágrima. Entonces tenemos aquí una serie de factores que nos pueden llevar a una alta tasa de evaporación. ¿Qué nos va a llevar a una baja o una disminución en la producción de líquido? Bueno, alteraciones directas en la glándula lacrimal o las edades, andrógenos, bajos andrógenos, algunos medicamentos, ¿verdad? Obstrucciones que hay a nivel de las glándulas, cirugías de ojos también, usuarios de lentes de contacto y también la anestesia tópica. Todavía se da por ahí que los pacientes sienten dolor, van a la farmacia y no sé cómo, pero les siguen dando tetracaína a los pacientes y te llegan con el frasquito a la consulta. Es que estas gotas son maravillosas, me quitaron el dolor. Pero es pura anestesia, eso no se puede usar. Y genera todo este mecanismo donde va a haber inestabilidad, se altera una serie de factores inmunológicos como interleuquinas, metaloproteinasas, y se hace todo un círculo vicioso. Este es el círculo vicioso que luego va a generar, por todos estos factores inmunológicos e inflamatorios, alteraciones a nivel de los reflejos nerviosos y los mismos daños en los nervios, que generan también una inflamación neurogénica. Y vuelve a repetirse el ciclo, ¿verdad? Más o menos desglosando lo que es este esquema. Entonces aquí nos explica un poquito por qué a estos pacientes les duele y tiene ese dolor constante en el ojo. Esta era la clasificación que usábamos antes, que nos divide en los pacientes que son por deficiencia de humor acuoso o de acuodeficientes o por procesos evaporativos, más o menos lo acabamos de explicar en el esquema anterior. Y los diferentes factores que nos pueden llevar. Tal vez para centrarnos en este, que son como los temas más conocidos, los que tienen asociación al síndrome de Sjögren, que todos lo sabemos y conocemos, y los que no tienen asociación al síndrome de Sjögren. Esa era la clasificación que usábamos antes. Y luego ya los factores evaporativos, todo aquello que va a llevar a alteración en la capa lipídica, ¿verdad? Sin embargo, esos expertos nos complicaron un poco el asunto. Y el año pasado salió esta reclasificación del ojo seco. Eso es más que todo para nosotros, pero lo traigo para acordar que el proceso es bien complejo, donde va a haber pacientes asintomáticos y va a haber pacientes sintomáticos. Son esos pacientes que no tienen ningún signo, ¿verdad? No tienen signos, eso está normal, pero hay pacientes que aunque son asintomáticos van a presentar ciertos factores en su superficie ocular que uno predispone que puede llevar a un ojo seco. Y ni qué decir de los pacientes que son sintomáticos, y hay unos que tienen mucha sensación de dolor, mucho ardor, mucha lagrimeo, sensación de arenilla, y usted le ve el ojo y no tiene ningún signo. Pero ya se está gestando ahí todo el proceso para poder producir más adelante el ojo seco. Entonces, hay una reclasificación donde vamos a ver el componente evaporativo, que sigue siendo el más frecuente. El más frecuente no es el que nos falta agua, es el que se nos evapora más rápido. Entonces es el más común. Y hay componentes en que se puede mezclar tanto el acuodeficiente con el evaporativo. Entonces, el ojo seco es un proceso que se ha complicado bastante y tenemos que atacarlo o poder terminar. Para hacer el diagnóstico, también ellos proponen una serie de factores. Generalmente empezamos con una serie de cuestionamientos. Como todo, la historia clínica es básica, se hace toda una historia clínica del paciente y ya eso nos puede ir orientando. Aparte de eso, existen una serie de test y marcadores que nosotros usamos. Ahorita vamos a verlo un poquito someramente, es algo más específico para nosotros, pero en base a todas estas líneas de manejo
Perdón, de diagnóstico, podemos llegar a clasificar ese, si es evaporativo o es deficiente, o es mixto. Y dependiendo de lo que tengamos, qué grado de severidad tenga, y así cuál es el manejo que va a tener ese paciente. ¿Qué es la idea ahora? Llegar a hacer un diagnóstico mucho más objetivo para poder decir, este es el camino que debo tomar y puedo prevenir mayores sintomatologías. O sea, no es solo recetar lágrimas artificiales. Esta es una serie de los cuestionarios que nosotros realizamos a los pacientes. Este es el DEUQ5, el que más usamos es el del OSDI, que es este. Entonces, esto ya nos va dando un puntaje y nos va reclasificando hacia qué camino podemos llevar a ese paciente. Un test que es de mucha ayuda para nosotros y sigue siendo el test de ruptura lacrimal, y es básicamente teñir la superficie ocular con fluoresceína, eso todo lo podemos hacer. Ponemos a parpadear el paciente y con la luz azul del oftalmoscopio directo se puede hacer, eso se ve a simple vista, no ocupamos una lámpara hendidura, si es más cómodo con la lámpara hendidura o con una magnificación. Esperamos, una vez que parpadea, 1, 2, 3, ¿verdad? Al segundo 4 ya tiene que haber un tiempo de ruptura. ¿Ves? Se empieza como a poner estas líneas o espacios negros, que es donde se empieza a romper la película lacrimal, y como está teñida la podemos ver de esta forma. Empieza a sentir el paciente el no parpadear, estar sin parpadear. En este momento le pedimos que no parpadee. Ya síntomas oculares, la tensión se empieza a disipar y volvemos a parpadear a los 7 segundos. Estos tiempos, hay pacientes que tienen muy acortado. Este proceso lo puede llevar incluso en el segundo 1 o segundo 2. Ya tiene un problema de inestabilidad de lágrima. ¿Cuál es el ojo seco será? No sabemos, pero ya eso hace decir que este paciente tiene un problema de inestabilidad de lágrima y tiene un tipo de ojo seco. Como les decía, la película lacrimal que analizamos anteriormente era muy importante porque ya tenemos que analizarla y llegar a hacer diagnósticos más específicos. Entonces hoy en día tenemos dos estudios de mucha ayuda, que es la osmolaridad y la megografía. Este es un aparato que nos hace medir por medio de la misma lágrima, se pone un dispositivo a nivel del canto lateral y nos da una medida por influencia de temperaturas y marcadores y velos solutos. Básicamente, el valor mágico son 300. Cualquier paciente que esté arriba de 300 es una lágrima hiperosmolar. Menos de 300 está normal, entonces no es hiperosmolar. No es diagnóstico de ojo seco, pero sí nos lleva a una orientación. Porque no todo paciente que tenga alguna lágrima normal, pero una osmolaridad normal, pueda tener un ojo seco. Hay otras patologías que puedan dar sintomatologías. Vean lo complejo, se parecen muchas cosas y no se parecen, entonces tenemos que ir clasificándolo para poder llevarlo a la orientación. Entre esas están las conjuntivitis alérgicas, conjuntivocaláceas, blefaritis anteriores, así una serie de otras patologías. Pero si ya tenemos una una lágrima hiperosmolar, ya nos puede llevar a una orientación y camino para qué seguir. Estas son las glándulas de meiomio. Ya Mario Alpizar, el doctor Alpizar lo explicó un poquito. Aquí la queremos ver, son básicamente entre 30 y 40 a nivel de párpado superior, 20 y 30 de párpado inferior. Y tienen su orificio de salida a nivel de los bordes de la lágrima. Estas son las que producen el bendito aceite. Estas son las protagonistas de hoy en día, porque esta es la que está dando la disfunción de ojo seco más común hoy en día, el ojo seco evaporativo. Ahora las podemos ver con un estudio de luz infrarroja que se llama la megografía y podemos analizar estas características de lágrimas, de glándulas. Las vemos acá, ¿verdad? Vean cómo se ven en el párpado inferior. Entonces, podemos ver que generalmente son como ramilletes de uvas, ¿sí? Hasta el punto de pacientes que las tienen completamente atróficas. Estos son los pacientes completamente sintomáticos, ya no tienen glándulas de meiomio. ¿Por qué? Queremos hacer ahora todo este énfasis y la idea de traer este tema acá. Nosotros queremos evitar que los pacientes lleguen acá. Y si no se trata a tiempo el ojo seco, esto es lo que puede llevar. Entonces son adultos mayores generalmente que tienen una calidad de vida sumamente terrible. No pueden
abrir sus ojos, no pueden ver bien, les duele, les arden, van a prácticamente todos los médicos en este país y hasta afuera y no tienen esa solución. Pero aquí realmente ya no tenemos mucho que hacer, porque si las glándulas empiezan, esa inflamación crónica que se va dando a lo largo de los años nos lleva a eso. Entonces son algunas de las aplicaciones clínicas por las cuales nosotros utilizamos la mamografía. Entonces sí, nos vamos a meter ahora en la causa más frecuente de ojo seco hoy en día, y es la disfunción de las glándulas de meibomian. Ya les puedo preguntar qué es una disfunción de glándulas de meibomian, ¿verdad? Bueno, ahí están. Pero ya, por lo menos ya lo conocen, ¿no? Ya saben que hay una alteración en la capa lipídica porque se altera la producción de las glándulas de meibomian y el aceite que nos va a generar la estabilidad de la lágrima. Los esquemas, aquí podemos ver las patologías de las glándulas de meibomian. Básicamente podemos dividirlas entre secreción baja y secreción elevada, eso ya no es para nosotros, si es hiposecretora, obstructora o hipersecretora, y que al final cualquiera de estas nos va a llevar a una patología de la superficie ocular con inflamación clínicamente aparente, irritación ocular y alteración de la película lacrimal. Para seguir con los esquemas fisiopatológicos, vemos acá cómo todo este proceso inflamatorio por diferentes factores básicamente se va a caracterizar por una obstrucción, ¿verdad?, que nos va a llevar a que no haya una buena salida de este lagrimado. Ya vamos a ir viendo algunas fotografías de esto para hacerlo más interesante y más bonito. ¿Qué siente el paciente? Sensación quemante, sensación de cuerpo extraño, enrojecimientos de los párpados y conjuntivas, visión nublada, ¿se acuerdan que les decía que altera la calidad visual? Y esos pacientes que hacen chalación a repetición, las pelotitas, orzuelos y pelotas que en el párpado a repetición. Hay muchos de esos pacientes constantemente con pelotas en los párpados y orzuelos en los párpados. Ojo con esos pacientes que pueden tener detrás de esto unas glándulas de meibomian disfuncionales. Vamos a ver, este es el margen palpebral. Este es una glándula, un párpado normal, donde vemos en el borde de los párpados, ¿verdad?, en la parte posterior, los orificios de salida de ese aceitito. Uno hasta los puede destripar y sale un aceitito cristalino, transparente. Ellos empiezan por su inflamación crónica a hacer este tipo de neovasos o telangiectasias a nivel de los bordes. Ya viene la parte más bonita, porque son más fotos, ya no hay tanta teoría. Vean cómo se le genera esta vascularización y esta salivita. ¿Ve? Ya es como más endurecido, eso se llama meibo, el aceite se llama meibo, más endurecido. Y se obstruye completamente la salida y el drenaje de la capa lipídica a nivel de la lágrima. Vean acá, y aquí se vean cómo salen estos endurecidos, hasta puede ser para confundirse con pelotitas de pus, a veces se infectan, pero generalmente y hacen lo que se llama mordiolo. Pero esto es puro meibo que se empieza a endurecer y obstruye el drenaje de salida de las glándulas de meibomian. Generalmente hacen una espumita. Vean cómo se atrofia aquí toda esta zona enrojecida. Y los cambios crónicos llevan a completamente atrofia. Ya prácticamente no hay. Vean cómo se ve este párpado irritado, inflamado. Todo eso lleva hasta queratinización y vascularización incluso de la superficie ocular. O sea, el ojo seco es bien complejo. Vean a dónde pueden llevar a un paciente. La rosácea. Ha agarrado auge la rosácea, porque prácticamente todos los pacientes con rosácea tienen algún grado de difusión de glándulas de meibomian. Todos. No voy a meterme mucho en el tema de rosácea, pero menos que en dermatología lo vieron bien. Pero para nosotros es muy importante ver todas las fases del paciente típico de rosácea, que ustedes en eso creo que mucho mejor que nosotros lo pueden manejar y ver. La clínica a nivel ocular sí nos va a dar esta eritema a nivel de los bordes palpebrales, el ojo rojo, la vascularización, las telangiectasias, ¿verdad? Todo lo típico de una rosácea. Nos pueden dar conjuntivitis crónica, este tipo de epiescleritis, vascularización a nivel de la córnea, cicatrización,
O sea, es un tema de cuidado y de ponerle atención. Estas vascularizaciones a nivel de la córnea, debilitamientos a nivel de la córnea. La otra es la blefaritis seborreica, que todos son los bordes anteriores. La disfunción de mecomio se da en los bordes posteriores. Esta se puede asociar porque también puede estar asociada a ojo seco o ponérsele como agregado a la blefaritis anterior, ¿verdad? Que son básicamente por seborrea o por alguna infección estafilocócica. Esta es una blefaritis seborreica, donde vemos estas costras. ¿Cuántos han visto esos pacientitos que llegan con costras a nivel de esa caspa, a nivel de los bordes de los párpados, ¿verdad? Este es un parásito que se llama el Demodex, que se ubica generalmente en los folículos. Se dice hoy en día que también es el causante número 1 de rosácea, que se da en los párpados también y acarrea infección bacteriana e inflamación, ¿verdad? Entonces, también el Demodex nos va a traer este tipo de efecto. Entonces, como les decía, el ojo seco es bastante complejo, no es solo falta de gotitas. Ya las medidas que utilizamos, vamos a ir a lo más actual para tal vez mejorar el tiempo. Sí, los lubricantes siguen siendo el número 1, va a depender de las causas. Si es un paciente con factores inmunológicos, ahora estamos tomando también lo que se llama los hemoderivados, el suero autólogo, tomamos sangre del paciente, le hacemos toda una dilución y se les pone en gotitas a pacientes que tienen algún componente inmunológico y nos funciona bastante bien. Oclusión de punto lacrimal sigue siendo un punto para los que le falta lágrima, pero cuando hay componentes inflamatorios hay como la controversia de que si también pones una obstrucción ahí vas a promover que los componentes inflamatorios se mantengan más ahí. Entonces son cosas que tenemos que analizar muy bien, antiinflamatorios y antibióticos. A veces hay que utilizar medidas quirúrgicas como cerrar el punto lacrimal o hacer tarsografias, ¿verdad? Consideraciones ambientales, a veces también hay que considerar usar en general los amásticos serán humidificadores, no deshumidificadores, humidificadores, o tratar de tener ambientes donde haya mucha humedad en casos de ojos secos muy severos, generalmente por deficiencia de lágrima. Factores psicológicos, considerar ese factor muy importante. Y yo entiendo a los pacientes, yo tengo pacientes de 15 años de tener sintomatologías y que no han podido ni salir encerrados en un cuarto porque les molesta la luz, de que no se va a poner ansioso o con una depresión si no puede ver bien y no puede estar con esa sintomatología todo el día. Aquí es un esquema de cómo hacemos para nosotros trabajar el manejo y los pasos que utilizamos. No voy a meterme mucho en eso. Sí, porque quisiera meterme un poquito en lo más novedoso que hay actualmente para el manejo de ojo seco, que es el iSpa. El iSpa no tiene nada que ver con estética. El iSpa lo que tiene que ver es que es un complemento del manejo del ojo seco. Recuerden que esas glándulas se obstruyen, se mantienen ahí y no funcionan adecuadamente. Entonces el iSpa es una alternativa que le damos a los pacientes para poder mejorar ese metabolismo del ojo seco. Es un abordaje más objetivo. Son una serie de masajes, calorcitos, terapias, limpiezas, que vamos a llegar a drenar toda esa obstrucción y limpiarle, por decir así, todo lo malo que tiene para tratar de que eso esté más limpio. Y también tenemos actualmente lo que es el IPL, o es un láser para ojo seco. No es el láser de perro, no es el IPL que se usa para dermatología, es un IPL con una longitud de onda diferente que se trabaja, que ayuda al mecanismo de inflamación y de homeostasis a nivel de todo el proceso de ojo seco. Básicamente aplicamos disparos en el arco cigomático de nasal a temporal y a través de la inervación que tenemos rica en esta zona va a trabajar sobre los párpados superiores. Aquí es una forma de cómo la aplicamos. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? ¿Se acuerda que había neovasos? Pues el IPL llega a temperaturas tales que llegan a hacer trombosis de esos neovasos. Llega a haber aumento del calor interno, ¿verdad? Que nos va a generar licuefacción del meibo. Recuerda que era un meibo que se coagula, que es duro, espeso. Con esto va a haber una licuefacción. Va a haber una fotomodulación. Todos sabemos que la luz va a generar reacciones a nivel de la cadena de citocromo oxidasa C, a nivel de la mitocondria.
y esto genera aumento de transportadores y activación de ATPasas para poder mejorar el influjo de proteínas internas a nivel de la célula y aumento de calcio intracelular. Esto va a acarrear una serie de respuestas antiinflamatorias importantes a nivel del ojo. Y una de ellas es activación de fibroblastos y síntesis de nuevas fibras de colágeno. Y también, ¿se acuerdan el bichito del ácaro que había ahí? El Demodex. Resulta que el Demodex en su citoesqueleto tiene cromófano y con el láser lo destruye. Entonces destruye el Demodex. Lo que hablaba de las respuestas de moléculas pro y antiinflamatorias, en los ciclos de antiinflamatorias de las metaloproteinasas, el recambio celular de piel. Recuerden que en la rosácea siempre están las células así, ¿verdad? Y están dejando detritos a nivel de la obstrucción de los ductos. Entonces esto para un poco ese ritmo y hace ese elemento de remodelación celular. Y también cambia niveles de radicales libres. Este es un paciente, vean aquí los bordes, con escamas, completamente eritematoso. Fue tratado con IPL o rayo láser y vean cómo se desinflamó el párpado, ya no se ve tan hinchado y prácticamente limpio todos los bordes y se ven completamente sanos. Igual, siempre hay que decirle a los pacientes, esto es una enfermedad que no se cura, lo controlamos, como cualquier otra enfermedad de las que estamos acostumbrados a manejar. Estas son secreciones que hemos sacado de los pacientes, de los párpados, veamos. Ese médico completamente coagulado, eso no es pus, eso no es infección, y es muy común que nos manden esto como infección, pero eso no es un médico coagulado. Hasta el punto que a veces oprimimos, vea, esta es la salida de glándulas, vea que atrofia y vea cómo sale el médico. Todo esto son pacientes reales. Este es el mecanismo, ¿verdad?, de por qué el IPL funciona. No me voy a meter mucho en eso. Básicamente es para ver que sí funciona, tiene diferentes áreas de ataque, ¿verdad? Hay cosas que estimula y hay cosas que más bien para de que siga funcionando la inflamación. Entonces, de que funciona, funciona. Todo es integral. Entonces, básicamente, esta alternativa es una alternativa novedosa, es lo más nuevo que hay, ¿verdad? Y da unos cambios de vida radical. Como les decía, yo tengo una paciente, son esos pacientes que usted siempre se acuerda el nombre, doña Jael. Es esos pacientes que te llegan, ya tenía 15 años de sufrir de enfermedad de ojo seco, había ido prácticamente a todos los oftalmólogos de este país. Yo le dije, se le usó absolutamente todo lo que había para gotas y medicamentos. Y la única alternativa que tenía esto que estaba llegando al país, esto tiene alrededor de 6 meses de estar en el país, entonces es sumamente nuevo. Y ella ya es una señora de 89 años, no salía de su cuarto, y ahora sale de su cuarto, ya está empezando a leer, está viendo televisión, lo que ya no podía hacer. Entonces esto es calidad de vida. El ojo seco puede llegar a alterar mucho su estilo de vida. Entonces son formas de poder manejar. Entonces, esto es lo que les traía a ustedes en cuanto a ojo seco. No sé si tengo 2 o 3 minutitos de alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, o quedó muy enredado, no sé.